Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Como podemos observar, hoy les traigo el Trustmark Force Max, que tiene una potencia máxima de 80 watts. Es un altavoz algo pesado y es uno de los altavoces de mayor potencia que tiene Trustmark. Aquí les muestro rápidamente la caja para no perder mucho tiempo en esto. Algunos de los detalles que trae por la parte de acá de atrás. Como podemos observar, viene ya con el sonido Sound Pulse, maneja 3 frecuencias de sonido, modo estereofónico, trae correa para transportarla. Algo muy importante aquí, tiene entrada auxiliar por 3.5 milímetros jack, tarjeta micro SD con un máximo de 60 GB para poder reproducir, y en la salida del puerto USB para recargar tu dispositivo también reproduce música en MP3 por una memoria flash, o más conocidas como todos les decimos USB, resistente al agua. Y aquí, como les comenté, 3 maneras de ecualizar este altavoz. Su precio ronda 2,000 pesos mexicanos o 90 dólares americanos. Bueno amigos, esto es lo que hay en el interior de la caja. Podemos ver que viene con su correa de transporte, que esta parte es bastante cómoda, tiene suficiente grosor para que no te lastime a la hora de transportarlo, ya que el altavoz tiene un peso de 2.5 kilogramos. Viene acompañado de un cable para alimentar su batería interna con salida tipo C y entrada de USB por acá. El cable de 3.5 milímetros jack, que ya por lo regular todos los altavoces de la marca Trustmark lo traen. Viene una tarjeta de garantía. Aquí trae otra tarjetita. Y viene el típico manual que por lo regular casi nadie se pone a leer. Aquí están las funciones principales, como están viendo aquí. Lo pongo de esta manera por si quieren pausarlo y no tardar tanto en este video. Como poner 2 altavoces en modo estéreo. Y algunas otras funciones más que ahorita les voy a ir diciendo conforme vamos descubriendo más de este altavoz. Bueno amigos, ahora ya tenemos el altavoz aquí. Se siente bastante robusto, tiene un acabado muy bien diseñado. Los acabados están muy bien hechos, no se le mira ningún detalle de mal acabado. Este es un material tipo goma, se siente como si fuera neopreno, lo cual le ayuda a amortiguar bastante bien. Aquí por la parte de abajo, las especificaciones: la entrada, que ocupa de 5 voltios 3 amperes para poder recargar esta batería en 4.5 horas, ya que tiene una batería, según el manual de especificaciones, de 15.000 miliamperios. Por la parte de enfrente, la leyenda Trustmark de goma, una goma muy maciza. Esta parrilla no es de metal, se siente muy cómoda, es como de un plástico corrugado. Bueno, por la parte de enfrente tengo prendido el altavoz. Para encenderlo solamente se ocupan mantener presionado el botón 3 segundos para encender y sucesivamente 3 segundos para apagarlo. La letra M, o que viene siendo el botón de modo. Este botón, una vez que tienes emparejado un dispositivo, ya sea tu teléfono o tablet, si mantienes la M presionada durante 3 segundos, te desconecta directamente de tu teléfono, se desconecta. Si lo mantienes 8 segundos, se restablece si está presentando algún tipo de falla. Aquí, como podemos ver, la tecla de ecualización. Esta ecualización tiene 3 modos, uno que viene por default. El default viene en modo que se encuentran los bajos y los agudos tocando en su mayor, vamos a decirlo así, en la parte donde se escucha mejor. Después, el siguiente toque, presiona la tecla y se pone en modo de bajo profundo, que es donde la voz es muy baja, los agudos son fuertes y los bajos con su mayor intensidad. Presionas nuevamente y se ponen los medios prácticamente alzados o fuertes y el bajo mínimo. Posteriormente vuelves a presionar y vuelve en la configuración predeterminada, que es donde vienen los bajos y los medios a todo volumen. Aquí podemos ver que esta función que ves aquí es la función para emparejar 2 altavoces en modo estéreo. La tecla de play pausa, que ya todos conocemos. Igual recibes una llamada telefónica, la contestas presionando el botón de play. Disminuyes volumen si lo mantienes presionado, atrás una melodía, igual aumentas volumen, y si lo mantienes presionado, adelanta a otra melodía. Bueno amigos, en el interior de este altavoz encontraremos un woofer, un tweeter y un radiador pasivo.
ambos lados, ya que este altavoz tiene un sonido 360, el cual el sonido sale por enfrente y sale por atrás. Este altavoz tampoco es controlado por una aplicación como es el Tronsmart Band, el T7 y el Studio. La prueba de sonido que les haré de este altavoz va a ser en sonido neutral, el cual si ustedes lo ecualizan le podrán dar una mejor opción de calidad de sonido a este altavoz. Según las especificaciones de este altavoz, trae un Bluetooth 5.0, el modelo es Force Max, el código o el códec de audio que maneja para poder descomprimir la música es el códec SBC, que es el códec estándar. Tiene un alcance de 18 metros el Bluetooth, el alcance ya saben que debe ser a línea de vista. Maneja un rango de frecuencia de 20.000 Hz a 20.000 kHz, que es lo que marca el manual. Tiene una potencia máxima de salida de 80 watts y para cargarse ocupa 4.5 horas mientras se alimente con un cargador o un cubo de carga de 5 voltios 3 amperes con entrada tipo C. Su peso es de 2.54 kilogramos. Y amigos, se me olvidaba comentarles algo más. La tecla M, cuando uno lo va presionando constantemente, cambia de Bluetooth a entrada auxiliar, va a detectar lo que tengas conectado. La entrada micro CD soporta 60 GB para poder reproducir música en MP3. Y otra cosa que tiene también este altavoz, voy a mostrarlo por aquí por la parte de atrás. Aquí podemos ver que ven que tiene las diferentes entradas. Voy a destaparlo, como es primera vez, a veces se pone algo duro, pero ya lo destapamos aquí. Bueno amigos, aquí les estoy mostrando ya la entrada. Otra ventaja que tiene, que aparte de que la salida de USB sirve para recargar tu teléfono o tu tableta, también puede reproducir archivos de MP3 en una memoria flash USB que le llamamos. Bueno amigos, utilizaré esta melodía, la cual dejaré el link directo hacia este tema. Voy a utilizar prácticamente 80% del volumen. We are heroes tonight.